Bienvenidos, ¿cómo están, señoras y señores? Una edición, me gusta y es la ovación, Pato, espectacular. Bienvenido a Más que Salud, como siempre digo, una hora de tu espacio educativo, todos los martes, todos los jueves, tu espacio con excelentes profesionales de la salud. Es un espacio donde vos ya estás acostumbrada a interactuar con nosotros, con los invitados, conociendo más. Buscamos llevar solamente, o anhelamos llevar solamente educación. Sabemos que la base, el pilar de la conciencia, del conocimiento es la educación. Sin ella sería imposible prevenir el sinfín de enfermedades que venimos hablando ya hace mucho tiempo, cada martes y cada jueves aquí. Hoy también nos convoca un poco en un programa más a hablar acerca de la salud mental. Salud mental que se va viendo cada día más deteriorada. Imagínate que somos el segundo país a nivel Latinoamérica con los índices más altos de ansiedad y estamos en el cuarto lugar en los índices de depresión a nivel América Latina. Datos alarmantes realmente, y estamos hoy con una invitada también, ella es médica, vamos a estar hablando también acerca del aspecto más importante que muchas veces compete al ser humano. La salud mental, más allá de la salud física, la salud mental, cómo nos afecta, cuáles son las bases para que uno pueda desencadenar una enfermedad mental. Vamos a hablar específicamente del estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión mayor y evidentemente el suicidio, que también estamos escuchando cada día más noticias. Escuchábamos el día de ayer una alumna estudiante de medicina del primer año de la Facultad Nacional de Asunción. Y hoy de mañana, yo no sé si esto ya algunos sabrán, hace un par de horas en Encarnación nuevamente un suicidio bajo las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué le está pasando a esta sociedad? ¿Cuáles son los factores que pueden llevarnos a un evento tan trágico como este? Y también vamos a tener como un invitado especial el día de hoy, él es médico urólogo, el doctor digo bien Gustavo Codas, que nos va a estar presentando un poquitito una charla, seminario, conferencia acerca de qué sucede cuando el hijo que una pareja tanto espera no llega. Muchas parejas, estuvimos hablando en varias oportunidades aquí, que esperan, hacen tratamientos, desde el psicológico, el psiquiátrico, pasan a los embarazos asistidos, etcétera, de fertilización, y aún así no llega el hijo. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Cómo proyecta un futuro? Muchos temas el día de hoy, dos grandes bloques, dos grandes temas, ejes centrales que nos convocan el día de hoy. Temazo imperdible, ya sabes, 0981, también 840-349, 0981-740, digo bien, 840 no, 740, ahí está, gracias Pato, ahí en Zócalo 349, vía WhatsApp, vamos a estar respondiendo todas tus consultas y no quiero dar tantas vueltas. A la vuelta del corte, el tema del día, salud mental y qué sucede con la pareja cuando el hijo que tanto uno anhela finalmente no está llegando. Quédate ahí, breve corte, ya volvemos. Primer bloque, señora, aquí en Más que Salud. ¿Qué pasa cuando el hijo tan esperado no llega? Cuando el hijo que la pareja está buscando, que tanto desea realmente no llega. Este es un tema que vamos a estar charlando hoy con el doctor Gustavo Codas, médico urólogo, porque doctor, tengo entendido, y antes que nada, bienvenido y agradecido por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias en el programa. Gracias. Tengo entendido que es un tema que uno puede estar hablando horas y horas acerca, de cuando uno proyecta en pareja, tener un hijo no llega finalmente, y hoy se están organizando entre varios profesionales para organizar una charla, tipo un congreso, tengo entendido. Asimismo, es un encuentro que nosotros le denominamos un encuentro íntimo con una persona que viene de Argentina. Ella es una periodista que ha pasado por una situación de estas y ella ha decidido escribir su experiencia propia. Luego de escribir ella su experiencia, recibe cartas de todos lados de Argentina, de personas que han pasado por lo mismo. Entonces ella decide compilar todas estas historias en un libro que se lanzó en la Argentina, y ella sigue recibiendo historias y empieza a compartir la experiencia de ella y otras 9 mujeres, y hace tipo foros pequeños, ¿verdad? De unas 50 personas, 70 personas por todo el interior de Argentina. Va hablando de estas historias y bueno, es así que
se nos ocurrió ver la posibilidad de traer el tema acá, porque principalmente que es un tema tabú, un tema del cual no se habla por vergüenza, no se habla por miedo, no se habla por falta de querer asumir una situación, pero principalmente por la falta de comprensión del entorno, de los amigos, de la familia y de los propios profesionales, así como hablábamos antes de entrar al aire. Y bueno, la idea fue traer un poco el tema y debatir con profesionales, debatir con personas que han pasado por lo mismo y demostrar un poco el camino, las opciones que hay de camino a seguir y que sepan las personas que están pasando por esta que no están solos y que hay muchas otras opciones de seguir adelante. Totalmente. Si me podés poner un poco, Pato, el perfil, por favor, del evento. Ahí está el afiche del evento, si podemos ampliar. Ella es justamente la periodista Luciana Montero, autora del libro... Mantero, perdón. Autora del libro El deseo más grande del mundo. Estará dando, así como comentó el doctor recién, una conferencia exclusiva. ¿Estará, doctor, como panelista entonces también? Claro, va a dar primero ella una especie de introducción, el compartir un poco el tema de su libro, tener tipo un tema disparador para hablar del tema. Y posteriormente hay una mesa de panelistas en donde estaré presente como especialista en el área de medicina sexual masculina. También va a estar el doctor Roger Molinas, que es ginecólogo, especialista en reproducción humana, así mismo. Y también la licenciada Leticia Levy, que ella es psicóloga clínica y especialista en el área de fertilidad. Excelente. ¿Sabes lo que más me llama la atención, doctor? Que es entrada libre y gratuita. Exacto. Entrada libre y gratuita, y así como te comentaba también antes de entrar, nosotros pensábamos esto inicialmente hacerlo para un grupo de unas 80 y hasta 100 personas, como máximo. Y tenemos hasta el día de hoy más de 300 inscritos. Y eso que la semana anterior, debido a que veíamos que había muchos inscritos, aflojamos con el tema de la promoción. Exacto. Bueno, y ahora están acá. Y bueno, entonces tenemos más de 300 hoy día, así que para que tengan una idea de la necesidad de este tema que hay. Y no solamente van a haber presentes personas que atraviesan por esto, sino familiares de personas que atraviesan por esto y profesionales, profesionales médicos, psicólogos que quieren entender un poco más de este tema y tratar de entender un poco más a sus propios pacientes, ¿verdad? Porque ese es un tema bastante complejo. Quienes estamos ajenos a este tema, evidentemente nos inunda un poco la ignorancia, porque vemos que también en gran medida van aumentando las parejas que van buscando y se sienten como frustradas. Y es como un círculo vicioso de frustración que termina otra vez. Y aumenta por muchas razones, aumenta por las altas expectativas, por las exigencias de la sociedad de cuándo tenemos que tener hijos. Aumenta también porque muchas mujeres posponen también este tema de la maternidad, que mal o bien, pero posponen. Lo que nosotros queremos plantear acá es, está bien, nadie va a juzgar que una persona posponga, pero una persona debe en algún momento de su vida plantearse este tipo de cosas que pueden ocurrir y plantearse qué puede hacer si hace o no hace tal cosa. O sea, es como tener un poco de información para ver qué puede ocurrir si tomo tal o cual camino. Pregunto, para cerrar el tema, ¿cuál es el promedio en cuanto a rango etario de una mujer que hoy busca su primer hijo? Bueno, eso depende de dónde estamos, ¿verdad? Como sabrás bien, en el primer mundo, en Europa, ¿verdad? Hoy día las mujeres están ya cercanas a los 40 años, por encima de los 35, claro, por encima de los 35 años en busca del primer embarazo. Entonces, y bueno, y sabes bien de que también estas personas aspiran cada vez a menos hijos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque le dan prioridad al trabajo, a la formación, al posgrado, al posposgrado, al posposgrado, al trabajo, al dinero, y bueno, y pasa el tiempo y la mujer tiene un reloj biológico, tiene límites en ese sentido que el hombre tendría la ventaja que no es así. Y bueno, en lugares como el nuestro ya está un poco más hacia los 30 años, pero igual, nuestros padres o abuelos
se embarazaban a los 21, 22, 23 años y estos problemas eran menores. El estilo de vida era distinto, el ritmo de vida era distinto Y la bueno, salud mental mencionabas también hace rato. la salud mental, ¿verdad? La salud mental porque la sociedad o el mundo exige algo de nosotros. También. Exige una forma de ser, exige el tener una determinada formación profesional, estatus social, Responder dinero. a ciertos estándares, ¿verdad? Que Así mismo. Entre ellos, tener un hijo, tener 2 hijos, tener una pareja, ¿verdad? Un hombre y una mujer y así sucesivamente. Entonces uno, ¿verdad? Porque quien tiene una pareja nueva, lo primero que pregunta la gente es ¿para cuándo? Y cuando tiene un hijo, ¿para cuándo la parejita? Y cuando tienen 2, es ¿para cuándo el desempate? Y entonces es una locura. Y bueno, hay que regular esos estándares, ¿eh? Pero hay que llegar a un punto medio. No es lo mismo un óvulo a los 37, 38 años que a los 21, 25. Entonces, Así mismo. bueno, gracias doctor por el espacio. Yo creo que en algún momento tenemos que hablar un poco, anotar, Luján, esto. Vamos a hablar estamos hablando te había propuesto un temita, disfunción eréctil. Disfunción eréctil. El doctor es médico, urólogo y andrólogo, entonces correspondiente para hablar del tema. Gracias, doctor. Queremos presentarle un poco también a la gente hoy un material del tema central del día de hoy, salud mental. Mira. Bueno, ahora sí, nuevamente, y ahora el tema central, el tema eje del día de hoy, salud mental. Estamos mal en materia de salud mental, señoras y señores. Pensamos que basta con un cuerpo sano, pero no. También hay una mente que puede estar enferma. Y el cerebro no es ajeno al cuerpo, y el cerebro no es algo de allá arriba y algo netamente ligado a los procesos cognitivos. El cerebro se enferma y se enferma el área cognitiva del ser humano, los sentimientos. Y bueno, y cada vez más noticias y estamos por eso para el día de hoy una gran invitada con nosotros, la licenciada Marian Piñanes. Ella es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está toda la teleaudiencia? Bueno, realmente la Organización Mundial de la Salud define la salud como un bienestar biopsicosocial. La ausencia de enfermedades físicas no es solamente salud, sino la salud también es el bienestar emocional. Y hoy día hay demasiados disparadores de ansiedad, de estrés que derivan en depresión. O sea, todo tiene que ver con el estilo de vida que lleva una persona, con la forma de pensar. A mí me gusta mucho una frase que dice: cuida tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras, tus palabras en acciones, tus acciones en costumbre y tu costumbre forja tu carácter y te lleva a tu destino. Es muy importante empezar por cómo pensamos y cómo interpretamos nuestra vida cotidiana, por sobre todo. Y estamos con el ritmo de esta vida actual, es como que disociamos mucho esos pensamientos, o sea, tenemos esos pensamientos muy alejados, ni le damos la importancia, creo que es suficiente, a averiguar quiénes somos, para qué estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, esas preguntas que son realmente tan importantes, pero que si no tienen respuesta generan vacíos, baches dentro de nuestra vida. Asimismo, la pregunta del quién soy, a dónde voy y con quién son 3 preguntas existenciales que muchas veces mis propios pacientes no saben contestar. Es que la gente hoy día está sumergida en el activismo, en la presión de todo lo que una sociedad de consumismo a veces exige, pero siempre hablo con mis pacientes con frases
analizamos frases y una de las frases que me gusta mucho es que las cosas tienen la importancia que uno le da y las cosas tienen el poder que uno le da en su vida y nosotros tenemos algo que se llama campo emocional y tenemos que revisar y hacer una introspección y mirar qué está dentro de ese campo emocional, hacer una escala de prioridades, porque muchas veces hay personas que no entienden qué es una depresión o qué es un alto nivel de estrés. De repente mi abuela me decía, eso no existe, eso no es una enfermedad, pero realmente sí, es una enfermedad que primeramente nosotros tenemos que saber que es la falta de dopamina, serotonina en el cerebro y esas son hormonas que nos hacen estar bien, felices. Y muchas veces nuestro estilo de vida que es trabajar mucho, descansar menos, alimentarnos mal, hace que nuestro cuerpo tenga esa falta de hormonas, de dopamina, serotonina, y de repente no incorporamos en nuestra vida la actividad física como un estilo de vida, como hábitos. Entonces, como no tenemos hábitos saludables y tenemos tantos disparadores de ansiedad y de estrés, es muy fácil caer en una depresión. Y cada vez escuchamos más, por ejemplo, casos de suicidio, ¿verdad? Porque uno dice, el suicidio es para todos los que llegan a la depresión llegan eventualmente a un suicidio cuando no tratan la depresión o la depresión tiene una base familiar, vamos a decirle, hereditaria. Hay varios factores que influyen en el tema de la depresión. Sí hay un factor genético, un factor hereditario y eso se ve mucho, o sea, el profesional que trata tiene que tener en cuenta esos antecedentes. A veces en la familia ya hay antecedentes de depresión, pero tenemos que saber que hay diferentes tipos de depresión. Hay depresiones que no solamente la persona está llorando o está desganada, sin ganas de salir o de bañarse o de cuidar su aspecto físico. Hay depresiones que son enmascaradas, por ejemplo, donde la persona está trabajando intensamente, a veces está saltando, bailando en una discoteca, pero está tremendamente deprimida porque su forma de interpretar la realidad, su presente, es de una forma negativa. La persona que está sumergida en una depresión tiene una interpretación negativa del presente y del futuro. Piensa que todo lo que hace en el presente es como que no tiene sentido, como que es en vano, tiene sentimientos de soledad y de tristeza, cuando no hay realmente un motivo. Generalmente una persona que está triste por el fallecimiento de un profesional, de un familiar, está de duelo, digamos, pero a veces ese duelo no se resuelve, puede detonar en una depresión, ¿no? A veces el estilo de vida muy estresante, picos de estrés puede derivar en una depresión y hay diferentes tipos de depresiones, digamos. Y a veces la persona está hablando, riendo, saliendo, pero está con esa negatividad, con esa carga negativa y tiene pensamientos como que la vida no tiene sentido, como que el futuro es incierto, como que hay incertidumbre, como que tiene ese vacío espiritual, existencial y bueno, y llega un momento donde comienza una ideación suicida, o sea, ese es el primer paso. Es como un profundo vacío. Es como un profundo vacío y es como que la persona comienza a pensar de que el mundo estaría mejor sin él y sin ella. Y es un pensamiento totalmente equivocado, erróneo, en donde la persona comienza a idear cómo quitarse la vida y ese es el síntoma más grave. Cuando ya hay intentos, entonces ya se habla de una depresión mayor y es importante intervenir interdisciplinariamente. Ahí es donde entra el doctor, el psiquiatra, el psicólogo, se hace una red familiar para que haya una contención, un colchón afectivo para poder quitar a esa persona. Yo siempre digo que no es un pozo, sino es un túnel en donde si caminamos juntos de la mano salimos a la luz. Hay una salida. Por eso necesita un acompañamiento de la persona. Decía en una parte, está muy bien camuflado, está muy bien, hay una máscara muchas veces que nos muestra totalmente algo diferente. Cuento un poco, siempre cuando hablo de este tema me tocó pasar en la adolescencia, un compañero, un gran amigo, mejor amigo, jamás hubiésemos pensado a los 15 años que también se termina suicidando.
Claro, fue en un proceso, se enteró que era adoptado por sus padres. Bueno, fue todo desencadenó un problema familiar también, pero también la raíz era de un problema familiar. ¿Cuánto por ciento, pregunto si existe o no, de los casos de depresión tienen como causa común la familia como base de carencias afectivas y de contacto y relacionamiento con padre e hijo? Sí, en realidad la familia es la base, la contención familiar, porque si bien puede haber un antecedente genético, un factor genético preponderante, la contención familiar, el llenar afectivamente al ser humano es fundamental. O sea, hay más porcentajes de suicidio de personas, tanto adolescentes como adultos, que están carenciados afectivamente y por sobre todo deteriorados en su autoestima. Porque uno de los síntomas también principales de la depresión, y yo creo que de la salud mental, es el tema de cuidar la autoestima. La autoestima de una persona depresiva está totalmente deteriorada y la autoestima no es popularmente como se cree quererse, valorarse, sino es justamente no conocerse, no tener contacto con uno mismo. Y la autoestima lleva como base el hacernos cargo de nosotros mismos, el poder decidir amarnos, porque el amor conlleva un autocuidado. Claro. Y por sobre todo eso viene de la familia. O sea, la autoestima se construye desde que nace hasta los 5 o 6 años, es la primera base de la autoestima con la mirada de mamá y papá. Pero si hoy bien no se habla de madres o padres biológicos, se habla de figura paterna y figura materna. Entonces, esa autoestima, que es la base para que una personalidad se construya sanamente, empieza con la mirada de mamá y de papá. Qué bárbaro, qué complejo y qué profundo, porque también a la par uno dice, bueno, nuestros abuelos no entendían ni conocían y decían que se resolvía a garrotazos. Una persona que era depresiva te decían, no, a este le falta garrote, como se decía, le falta nomás que le grite, le hable y ya, es un malcriado. Y si es que existían casos, seguramente existían y eran esporádicos. Hoy, desde un niño ya está con depresión. Justamente, existe la depresión infantil, pero eso que mencionaba es demasiado importante, porque ese abuelo o esa abuela que de repente decía con garrotazos arregla, le estaba dando un cierto tipo de atención a ese nieto, o ese papá le estaba dando un cierto tipo de atención a ese hijo, y hoy día hay una desconexión y un vacío total. Y yo no quiero culparle todo a la tecnología, pero hay una adicción tal a la tecnología que hace que haya una disfunción en la familia en cuanto al apego que debería haber y esa unidad que debería haber. O sea, el tema de que cada uno está sumergido en sus teléfonos o en internet alimenta mucho de este vacío existencial que hay. Hay sobreestimulación en cuanto a lo que es la información, sobreestimulación sexual, pero hay una carencia, una desnutrición en la parte afectiva y por sobre todo en lo que es inteligencia emocional. Por eso que siempre que voy a los programas hago hincapié en tema de buscar formarnos y desarrollar lo que es la inteligencia emocional, que es poder, yo siempre hablo de 4 autos, autoestima, autocontrol, automotivación y autodependencia. O sea, nosotros tenemos de repente niños, adolescentes que son dependientes justamente de la tecnología o de la aprobación en las redes, porque no tienen una base de la autoestima y buscan reafirmarse a través de eso. Y de repente vemos tantos casos de violencia, de agresividad, porque no hay autocontrol. Y vemos gente deprimida, jóvenes, niños, adultos, porque no hay automotivación. Pero así como vos, yo y quizá el televidente pensamos de esta manera, también hay un activismo social y político del otro lado que quiere desarraigar estos conceptos del plano científico y decir que esto es mentira, que la familia no es la base de una sociedad, que el papá biológico y la mamá biológica pueden ser perfectamente reemplazados. Y también existe la otra cara de la moneda, que mete a través de las redes sociales información y nos meten a través de los diferentes medios de prensa para hacernos entender de que esos conceptos son totalmente ambiguos, retrógrados y que tenemos que replantear hasta el sistema educativo de los chicos. O sea, y en el afán de querer cambiar y desvirtuar el concepto real
de la salud mental, vemos hoy un sinfín de trastornos y que cada vez van empeorando, y creo que hasta el suicidio es mayor en un grupo y bueno, si paramos esto no tiene fin, ¿verdad? Si hablamos. Sí, hay teorías y teorías, pero en realidad a mi criterio profesional y en mi experiencia de 19 años trabajando con niños y adolescentes, yo no veo que se pueda reemplazar una figura paterna, ni veo, o sea, la mamá que dice yo soy mamá y papá al mismo tiempo es imposible, o sea, en la construcción sana de la personalidad de un niño, ese niño que se va a convertir en adolescente, se necesita como base fundamental en la crianza la figura paterna y la figura materna y esa carga afectiva que conlleva los dos. El papá es el que da la carga de seguridad y la mamá es la que da la carga de cariño. Se han hecho estudios en la psicología a nivel científico en donde a un bebé se le daba comida, se le daba ropa, se le daba protección y cero cariño, y el ser humano muere sin cariño y sin afectividad y sin amor. Y es imposible poder construir una personalidad sana como para prevenir cualquier tipo de depresión sin una figura paterna y sin una figura materna. Sin esos ingredientes es las disfuncionalidades que se generan son varias y los problemas a nivel de mental, a nivel de personalidad que se van generando. Yo tengo pacientes que tienen bajo rendimiento escolar por la depresión, que tienen problemas, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, justamente por la depresión o por las carencias afectivas que conlleva. O sea, sí o sí la familia y la contención familiar y todo lo que una familia puede aportar a la construcción de la personalidad de un niño es fundamental. Totalmente. Y para prevenir el tema de depresión y todo lo que conlleva el suicidio, es muy importante poder revisar nuestras vidas y estar alertas y atentos también a nuestros familiares, a la conducta que ellos van presentando para poder intervenir si hace falta. A la vuelta del corte, licenciada, te quiero preguntar justamente cómo interpreto yo esos síntomas, cómo esos signos, cómo estoy alerta, cómo yo identifico que un amigo, sin que me muestre mucho o me tira muchos datos, porque una cosa es que te diga, estoy todos los días triste, encerrado, llorando, no me afeito, me dejo estar, y otro, cómo interpretamos dentro de una realidad, en un contexto de una persona que trabaja, que tiene una familia. A la vuelta de este corte vamos a ver un poquitito esta consulta y muchas otras que están llegando, me dicen acá también en el WhatsApp. Quédate ahí, breve corte, ya volvemos. Bueno, ahora sí, último bloque parece del programa, últimos 15 minutos, pasa volando en televisión. Cuando uno habla de lo que le gusta, el tiempo vuela. Pregunta y que quedó ahí picando, licenciada, ¿cómo identificamos a aquellos familiares o amigos, a nuestro entorno más próximo? ¿Cuáles son esos signos, esos datos que nos pueden hacer pensar de que está con una depresión o pasando por alguna situación parecida? Justamente, bueno, los signos más llamativos y comunes son, ¿verdad?, de que la persona está decaído, sin ganas, triste y muchas veces irritable. A veces se enfatiza algunos signos. Por ejemplo, la irritabilidad es algo que se enfatiza mucho en la depresión enmascarada. O sea, la persona puede estar activa, trabajando, puede estar saliendo socialmente, pero está tremendamente irritable, intolerante, negativa. Digamos, dice una frase, la abundancia del corazón habla de la boca, y esa persona que está pasando por esa depresión, todo lo que dice es negativo, es queja, está lleno, y eso tiene que llamarnos la atención si esa persona no era de esa manera, no es su forma, su estándar de comportamiento, tiene que llamarnos la atención.
Y si de repente esa persona también se queja de dolores de cabeza, de insomnio o de mucho sueño, ves que está ansioso, que come todo, que después no come nada, que hay esa disfunción en su alimentación, porque generalmente en la depresión cambia el comportamiento alimentario, así como el comportamiento del sueño. O sea, afectan el sueño, afectan la alimentación, afectan en el estado de ánimo de esa persona. Entonces tienen que llamar la atención si es un adulto o si es un adolescente. Muchas veces se aísla el adolescente de más, se aparta de más, no quiere compartir con los familiares, con las personas, está totalmente irritable, intolerante. Y si de repente hay comentarios de muerte, tiene que eso alertarnos para acudir a un profesional a que nos haga una evaluación y nos dé el diagnóstico correspondiente. Es importante romper el tabú de que la salud es solamente física y de que acudir al psicólogo es cosa de locos, y realmente no es así. Pero no existe más eso, todavía existe. Sí. Entre los más mayores quizás existe. Existe. Sí. Bueno, ahora los adolescentes a veces dicen ir al psicólogo es cool, Sí, pero sí. es como que está cambiando, pero existe todavía el tabú y es importante romper ese tabú y acudir, porque el profesional es el que va a decir en qué nivel, porque la depresión, el estrés, la ansiedad tienen niveles. De leve, moderado a grave. Entonces es muy importante, nosotros tenemos instrumentos para poder determinar esos niveles, tenemos test, y bueno, y no solamente los signos, sino también los síntomas que el paciente mismo va manifestando, va hablando en una apertura con el profesional de la psicología. Dice una frase: nos curamos hablando. Y es muy importante expresarnos, contar, todos somos producto de nuestra historia, expresarnos, porque todo lo que la boca calla, el cuerpo habla. Así mismo. Se somatiza un montón de cosas. Y es importante escuchar también. Sí. Es importante. Hoy en día, siempre digo, tenemos por algo 2 orejas y una boca, porque es más importante escuchar que hablar. Hay que saber escucharle al amigo. Dejar el celular, cumple un rol el celular en todo este despelote actual con el estrés y la ansiedad. Totalmente, o sea, el tema de la tecnología es un disparador de ansiedad importantísimo, o sea, dispara la ansiedad. Yo he tenido pacientes que están adictos, o sea, tengo un test que dice que si lo primero que miras al levantarte es tu teléfono y empezás a mirar todas tus redes sociales y en el lapso de 1 hora mirás 5 a 8 veces tu celular, es un síntoma de adicción, porque ese aparato, esas redes están teniendo control sobre tu vida y vos estás teniendo una dependencia de eso. ¿Y qué pasa? Afecta directamente la autoestima. Yo he tenido pacientes que vienen totalmente deprimidos y tristes porque no tienen likes sus fotos. Y eso ya es un extremo de lo que es la baja autoestima, porque si dependo de los likes que tiene mi foto, entonces quiere decir que mi vida real ya no tiene ningún valor. Entonces los valores fueron trastocados, fueron manoseados, y es importante llegar al equilibrio. Hoy uno puede socializar sin amigos, dicen. Sí. Solamente en un celular, encerrado en un cuarto, llorando, mal vestido, uno puede estar en contacto con todo el mundo, y eso es un error. Pensar de que yo puedo y que mi vida puede concentrarse en 4 paredes en un celular. O sea, termina la batería y termina de socializar. La verdad que el crecimiento de la tecnología también trajo tantos beneficios, pero así también yo creo que el mal uso de la tecnología realmente, porque un celular, una red social, cuando uno le da un uso correcto, es bastante interesante lo que aporta, pero los chicos no supieron frenar porque los padres no le supieron poner límites. Exactamente, la palabra clave siempre va a ser equilibrio. Ni la tecnología, ni el dinero, ni la comida, ni nada es mala, sino los extremos, los excesos son malos. Y aparte que los niños y los adolescentes necesitan mucha orientación con el tema del consumo, de qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo y escuchando en las redes y en internet, porque todo lo que uno alimenta crece, y muchas veces ellos tienen sobrecarga de información y eso genera ansiedad.
genera estrés también y es importante que ellos canalicen. Así como decía, dice que con la tecnología se puede socializar y se puede, pero el ser humano siempre va a necesitar del contacto físico, del contacto visual, siempre va a necesitar de un abrazo para generarse oxitocina y generarse las hormonas que necesita para poder desarrollarse afectivamente. Somos un cerebro con habilidades cognitivas, pero tenemos también sentimientos, tenemos también un sistema límbico de emociones que debemos nosotros controlar. Las emociones son cuestiones básicas que tiene el ser humano, pero debemos de aprender a domar. ¿Y cómo uno aprende a domar? Desarrollando la inteligencia emocional, y hay que buscar formarse en esa área. Mencionaste algo del sistema límbico y me gusta ese mundo. Y la verdad que uno dice, es real lo del estrés, es cierto lo del estrés realmente, porque si bien es cierto, la depresión yo ya lo interpreto como una entidad patológica, hay que entender que tuvo una base, tuvo un arraigo que tuvo relación con el estrés, que es una situación determinada por el sistema límbico captado del medio ambiente y que es canalizado por el cuerpo. O sea, lo que ocurre en el cerebro termina el cuerpo rematando, vamos a decirlo. Hay una conexión ahí real. ¿Y qué pasa con ese medio ambiente? Hoy está totalmente alterado. Una persona decide cambiar, salir de esta situación, necesita cambiar su medio ambiente. Totalmente, necesita cambiar su estructura mental y su forma de interpretar la realidad. Nosotros cuando hablamos de estrés hablamos de una sobrecarga. Y hoy el mundo nos ofrece tantos estímulos, tantos distractores, que si nosotros no lo administramos y no lo equilibramos, vamos a tener esa sobrecarga. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de una mochila pesada que estoy arrastrando, que ya no tengo fuerzas, que ya no doy más, que hace que tenga dolores de cabeza, de espalda, que esté irritable, que no pueda dormir o que no pueda comer. Y eso me genera gastritis, úlcera y un montón de somatizaciones y enfermedades, y a un pico elevado de estrés y de sobrecarga, eso puede derivar en una depresión. O sea, nosotros tenemos que saber que la ansiedad es un síntoma del estrés, y el estrés en picos elevados pueden derivar en una depresión. Entonces está todo conectado y tiene que ver en cómo yo interpreto, cómo yo le doy importancia o no a las situaciones de la vida. Yo siempre le digo a mis pacientes que las cosas tienen la importancia que uno le da, las personas tienen el poder que uno le da en su vida, las cosas tienen el poder que uno le da en su vida, y nosotros tenemos que poder hacer una escala de prioridades. Hay cosas que si uno no hace o deja de hacer, no se va a acabar el mundo. Por ejemplo, si no estás con las redes sociales o no estás viendo todas las noticias, no se va a acabar el mundo por eso. Y es importante también conocerse. Todos tenemos que saber qué tipo de temperamento tenemos. Yo tengo un temperamento, por ejemplo, flemático. Hay otros que tienen sanguíneo, colérico, sentimental. Tenemos que saber qué tipo de temperamento tenemos, conocernos, qué grado de sensibilidad tenemos ante las cosas. Por mi trabajo y mi estilo de vida, que yo todo el tiempo estoy escuchando y tratando de resolver problemas con mis pacientes, yo generalmente evito algunas noticias, algunas cosas que yo no voy a poder resolver, que no me suman, que me cargan, que me angustian. Y nosotros tenemos que saber que hay emociones tóxicas, la ira, el enojo, la rabia, digamos la angustia, todo eso nosotros tenemos que tratar de canalizar. Tenemos mucha gente que tiene falta de perdón, mucha ira, mucho rencor encapsulado, y eso después se convierte en una enfermedad, y eso está comprobado científicamente. Mencionábamos antes del corte, y para ir cerrando, porque no me parece menos, sí me parecería menos no hablar de este tema. Somos seres tripartitos. Cuando uno habla mucho del campo profesional, hace mucha ciencia y en su experiencia ve que hay una mejoría de los pacientes, evidentemente no puede dejar de pensar de que estamos también vacíos espiritualmente, que nada tiene que ver que yo alimente ese cuerpo, que yo alimente esa mente, pero que mi espíritu esté carenciado sin una conexión real a Dios. Y no es a cualquier Dios, es a un Dios a través de Jesús. Y parece tanta mentira, parece tan cliché, suena todo esto muchas veces, pero cuando experimenta la persona realmente dice, ahora entiendo tantas cosas, y como que se me abrió el panorama
y descanso, descanso realmente. Es que así como en la psicología la base del ser humano es la autoestima y es uno de los capitales más preciados que tiene el ser humano no deja de ser espiritual y la base de esa espiritualidad es la fe. Que pueda creer que hay un ser, un padre que le está protegiendo, un padre que tiene el control de las cosas y que todas las cosas que van sucediendo pasan por algo bueno. Hasta el mayor de los inconvenientes pasa por algo, por un propósito, que mi propia vida tiene un propósito y que hay un rumbo y una razón, es demasiado importante en la vida de las personas como una base para poder continuar. Y eso es lo lindo cuando digo, y no me quiero concentrar tanto en este tema porque te quiero hacer unas cuantas consultitas más, pero tiene que ver con la salud mental. Cuando uno sabe de dónde viene, sabe para qué vino, sabe a dónde va, ya respondió 3 grandes incógnitas de la vida que ya le da sustento como para no sentirse nunca solo. Y cuando yo ya sé para qué estoy acá, a dónde voy a ir, de dónde estoy viniendo, es como que tengo de qué agarrarme para nunca tener esa incertidumbre que me generan esos baches, esos vacíos que no me proponen otras, no voy a decir religiones, pero que no me proponen otras ideas de vida. O sea, yo sé lo que hago, sé a dónde voy. Y es importante agarrarse, licenciada, de esto también. Es demasiado importante poder desarrollar también la vida espiritual, desarrollar la fe, porque si bien en la psicología nosotros la fe llamamos la ley de la atracción, todo lo que nosotros pensamos atraemos, es importante desarrollar esa fe, creer en lo positivo, ¿verdad? Se dice que la fe es la certeza de lo que uno no ve y la convicción de lo que uno espera. Entonces es muy importante poder llenarse de eso positivo y por qué no desarrollar esa vida espiritual. Y la persona que le tiene a Dios tiene todo, porque la base, así, Dios es amor. Y en la psicología, en las emociones, cualquier cosa se debe hacer con amor. O sea, uno que hace una comida y si le pone como ingrediente el amor, todo va a salir bien. Es un ingrediente demasiado fundamental, importante el tema del amor. Y el amor no es el amor de pareja, ni el amor propio también es muy importante. Y dentro del amor propio, cuando decido amarme, decido cuidarme y dentro de ese ejercicio, ese amor, ¿por qué no buscarle a Dios? Porque Él es amor y nos puede llenar. El que le busca, lo encuentra. Gracias, licenciada, por tu presencia el día de hoy. Me parece, vamos a anotar para que venga y nos visite en otro momento, porque yo soy un psicólogo frustrado, psiquiatra frustrado, yo soy todo frustrado de varias cosas. Voy a hacer terapia en algún momento con la psicóloga. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias a ustedes también, como cada martes y cada jueves, que nos están acompañando aquí en vivo y en directo hasta las 10 de la noche. No te dejamos dormir. Así que ahora sí, anda a descansar y gracias por la compañía. Nos reencontramos el jueves de 9 a 10 de la noche. Chao, chao.